Hay una trampa silenciosa que destruye la libertad de miles de mujeres después de los 70, y yo, Geralda, de 73 años, caí en ella, vendí mi casa y me mudé con mi hija, pensando que sería lo mejor, pero lo que pasó casi me borra como persona. Si estás pensando en mudarte con tus hijos o ya lo haces, mira ahora, lo que estoy a punto de revelar puede prevenir lo peor de tu vida. Me llamo Geralda. Tengo 73 años y te voy a contar el mayor error de mi vida, un error que casi me mata por dentro, pero que me enseñó la lección más valiosa que una mujer de nuestra edad puede aprender. Hace 3 años, después del fallecimiento de mi esposo, Ernesto, tomé una decisión que todos aplaudieron. Mi familia estaba feliz, los vecinos me felicitaron, incluso el médico dijo que era lo más sabio. ¿Sabes cuál fue esa decisión? Me fui a vivir con mi hija. Si tienes más de 65 años y estás pensando en mudarte con tus hijos, o si ya vives con ellos y te sientes como un extraño en tu propia vida, por el amor de Dios, no apagues este video porque lo que voy a contarte podría salvarte los últimos años de vida, y cuando digo salvarte, lo digo literalmente. Quédate conmigo hasta el final porque la revelación que voy a hacer te impactará tanto como a mí, y si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, quiero escuchar tu historia, Geralda. Comencemos. Me llamo Geralda, tengo 73 años y hoy les voy a contar el mayor error que he cometido en mi vida, un error que casi me cuesta mi identidad, mi dignidad y mis ganas de vivir. Si tienen padres mayores o si ustedes mismos están envejeciendo, presten mucha atención a lo que voy a compartir, porque podría ahorrarles mucho sufrimiento a sus familias. ¿Conocen esa decisión que parece obvia, que todos aplauden, que toda la sociedad dice que es lo correcto? Bueno, fue precisamente una de esas que casi me destruyen, y lo peor es que fui yo quien insistió en tomar esa decisión. Todo comenzó hace 3 años cuando falleció mi esposo, Ernesto. Llevábamos 48 años casados y, de repente, me encontré sola en esa gran casa. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Me despertaba por la mañana y por unos segundos olvidaba que no estaba. Lo llamaba para pedir café, preparaba 2 tazas por costumbre, y cuando la realidad me golpeó, fue como una piedra en el pecho. Mi hija, Lucy, llamaba todos los días. Al principio, estas llamadas eran mi único consuelo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Comiste bien hoy? ¿Tomaste tu medicina? Mentía y decía que estaba bien, pero por dentro sentía un vacío inmenso. Era como si hubiera perdido no solo a mi pareja, sino también mi propósito en la vida. Durante esos primeros meses sola, comencé a descuidarme. A veces me pasaba todo el día en pijama, solo comía galletas con café y se me olvidaba ducharme. La casa que una vez había sido nuestro orgullo y alegría comenzó a convertirse en un desastre. Simplemente no tenía energía para nada. Fue durante una de esas llamadas diarias que Lucy se dio cuenta de que algo iba muy mal. Le estaba contando que me había caído en el baño la noche anterior. Nada grave, solo un resbalón cuando me interrumpió. Mamá, no puedo estar tranquila sabiendo que estás sola. ¿Y si hubiera pasado algo grave? ¿Y si te hubieras hecho daño de verdad? Recuerdo la conversación que tuvimos esa noche como si fuera ayer. Lucy me dijo, mamá, ven a vivir con Robert y conmigo, te cuidaremos. Ya no tienes que estar sola. ¿Y sabes lo que le dije? No quiero ser un problema, querida. Pero ella insistió. ¿Qué clase de problema? Mamá, eres mi madre. Sería un placer tenerte aquí. En ese momento, con el corazón roto por extrañar a Ernesto y sintiéndome completamente perdida, esas palabras sonaron como música para mis oídos. Alguien me quería cerca. Alguien se preocupaba por mí. ¿Cómo iba a rechazar semejante oferta? Pensé que así estaría mejorando mi situación. ¡Qué error! Mi hijo Marcos también apoyó la idea. Me dijo, mamá, allí estarás más segura. Lucy podrá cuidarte mejor. Incluso a mi hermana, Tina,
Le pareció una gran idea, Geralda. Verás qué bien te sentirás al volver a estar cerca de tu familia. Todos me animaron. Mi vecina, la señora Neusa, me dijo: «Ay, Geralda, qué hija tan afortunada tienes. Ojalá yo tuviera una hija así que me cuidara». Cuando les dije a los de la farmacia que me iba a mudar, se alegraron. «Qué bien, señora Geralda, estarás cerca de tus nietos». Era como si todo el mundo me dijera que estaba tomando la decisión correcta. ¿Cómo podía cuestionar algo que parecía tan obvio, tan natural, tan correcto? Recuerdo que la noche que finalmente acepté la propuesta de Lucy, sentí una extraña mezcla de alivio y aprensión. La llamé y le dije: «Vale, querida, acepto, me voy a vivir contigo». Estaba tan contenta que incluso lloró por teléfono: «Mamá, no te arrepentirás, te cuidaremos bien». Esa noche, miré la casa donde había vivido tantos años felices y pensé: quizás sea hora de pasar página. Pensé, el filósofo Heráclito dijo que no se puede bañar dos veces en el mismo río, y yo creía que simplemente me dejaba llevar por la corriente. ¡Qué ingenua! Si hubiera sabido lo que me esperaba, habría abrazado esa casa vacía y habría encontrado la manera de reconstruir mi vida allí mismo, pero no lo hice, y así fue como cometí el mayor error de mi vida. Prepárense porque lo que les voy a contar a continuación los impactará tanto como a mí. Mi hija se mudó a su casa un sábado de marzo de 2022. Recuerdo cada detalle de ese día, porque fue entonces cuando mi vida empezó a desmoronarse. Aunque en ese momento no me di cuenta, Lucy y Robert vinieron a recogerme en una camioneta. Había vendido casi todos los muebles. «Mamá, ya tenemos todo en casa. No hace falta que te lleves esas cosas viejas», me había dicho. Llevé solo un poco de ropa, mis libros, algunas fotos y mi máquina de coser, que me había acompañado durante más de 40 años. Al llegar a su casa, Lucy me enseñó mi habitación. Era la antigua oficina de Robert, que habían adaptado. «Mira, mamá, hicimos una cama nueva, muy cómoda, y este armario es todo tuyo». Les di las gracias, por supuesto, pero algo dentro de mí se contrajo. La habitación era pequeña, no tenía ventanas, solo una claraboya, y olía a pintura fresca y muebles nuevos. Nada allí tenía mi esencia, pero me reprimí. «Geralda, sé agradecida», pensé, «tu hija te recibe con tanto cariño». Los primeros días fueron agradables. Lucy se aseguraba de incluirme en todo. «Mamá, ven a ver cómo preparo la comida», o «Mamá, siéntate aquí con nosotros a ver la película». Me sentía querida y necesaria. Sus nietos, Pedrino, de 8 años, y Julia, de 12, me recibieron con cariño. «Abuela, ahora vivirás con nosotros para siempre», me dijo Pedrino el primer día. Pero fue precisamente esa palabra «para siempre» la que desencadenó mi pesadilla. En la segunda semana, las cosas empezaron a cambiar. Lucy me dijo: «Mamá, ¿podrías ayudarme con la comida, ya que te quedas en casa?». Fue una petición natural, lo entendí. Al fin y al cabo, no tenía nada que hacer durante el día. Robert iba a trabajar. Lucy teletrabajaba pero tenía reuniones todo el día y los niños se quedaban en la escuela. Empecé a ayudar con pequeñas tareas: pelar patatas, picar cebollas, lavar los platos. Pero a los pocos días, Lucy empezó a decir: «Mamá, ¿ya preparaste el almuerzo? Tengo una reunión importante». Sin darme cuenta, cocinaba para toda la familia todos los días. No era que no supiera cocinar, siempre había sido muy buena cocinera, pero había una diferencia entre cocinar porque quería y cocinar porque se esperaba de mí. Era como si me hubieran contratado como cocinera, solo que sin sueldo y sin derecho a quejarme. Lo peor empezó cuando Lucy me dijo: «Mamá, qué alegría que estés aquí. Ahora puedo aceptar ese viaje de trabajo que rechacé. ¿Te quedarás con los niños?». No, no era una pregunta, sino más bien una observación. Y así fue como me convertí en niñera de mis propios nietos. De un día para otro,
Me despertaba a las 6 de la mañana para prepararles el desayuno a los niños, llevar a Pedrino al colegio porque Julia ya iba sola, recogerlo a la 1 de la tarde, darle de comer, ayudarle con sus tareas, bañarlo y preparar la cena. Recuerdo un día en concreto que se me quedó grabado. Era jueves y estaba agotada. No había dormido bien porque Pedrino había tenido fiebre la noche anterior. Pasé toda la noche cuidándolo, tomándole la temperatura, dándole medicamentos. Cuando Lucy se despertó por la mañana, le dije, hija, creo que es mejor que Pedrino no vaya al colegio hoy. Todavía está un poco flojo. ¿Sabes lo que me dijo? Ay, mamá, pero tengo una presentación importantísima hoy. ¿No puedes cuidarlo en casa? Su tono era de irritación, como si estuviera creando un problema innecesario. En ese momento, sentí una rabia que desconocía, pero tragué saliva y dije, claro, querida, déjamelo a mí, y se fue a trabajar como si nada. Fue ese día que empecé a comprender lo que realmente estaba pasando. No era una madre a la que cuidaban, era una empleada sin sueldo, una empleada doméstica disfrazada de abuela cariñosa, pero lo peor estaba por venir, porque además de perder mi trabajo, estaba perdiendo algo mucho más preciado, mi derecho a opinar. Una noche, durante la cena, comenté que creía que Julia pasaba demasiado tiempo con el móvil. Robert me miró con una expresión extraña y dijo, señora Geralda, cada familia tiene su propia forma de criar a los hijos, ¿no? El tono era educado, pero el mensaje era claro, ocúpate de tus asuntos. Lucy añadió, sí, mamá, los tiempos han cambiado, no entiendes de tecnología, y me dedicó esa sonrisa condescendiente que empezaba a conocer muy bien. Esa noche, tumbada en mi cama, en la habitación sin ventanas, pensé, Dios mío, ¿qué me he hecho? Era como si hubiera cambiado mi libertad por seguridad, pero no hubiera conseguido ninguna de las dos. Me había condenado voluntariamente a la cárcel, una prisión de oro, pero prisión al fin y al cabo, y lo peor era que yo misma había falsificado las llaves. ¿Sabes qué es lo más cruel de perder la libertad poco a poco? Es que no te das cuenta cuando ocurre. Es como la historia de la rana en agua hirviendo, si la arrojas al agua caliente, salta inmediatamente, pero si la pones en agua fría y la calientas lentamente, muere sin darse cuenta. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Después de 6 meses viviendo con Lucy, me había convertido en una extraña para mí misma. Mi rutina estaba completamente dictada por las necesidades de los demás. Me despertaba a las 6 alto, para hacer el desayuno. Despertaba a los niños a las 7 alto, Llevaba a Pedrino a la escuela a las 7:30. Volvía, limpiaba la casa, iba al mercado siempre con una lista que Lucy dejaba, preparaba el almuerzo, recogía a Pedrino, les daba el almuerzo a los niños y supervisaba sus tareas. Era como si me hubiera convertido en un robot doméstico, pero lo peor no era la rutina, era la forma en que había comenzado a ser tratada. Recuerdo un episodio que me impactó profundamente. Era el cumpleaños de Julia y Lucy estaba organizando una fiesta. Yo estaba en la cocina preparando brigadeiros, algo que siempre había hecho con mucho cariño para mis nietos. Robert entró y me dijo, señora Geralda, cuando termine, ¿podría limpiar el baño de visitas? Pronto llegará gente. Dejé de remover los brigadeiros y lo miré, Robert. Dije, soy la abuela de los niños, no la señora de la limpieza. Me miró sorprendido, como si hubiera dicho algo absurdo. ¡Ay! Disculpe, señora Geralda. Es que, bueno, usted siempre hace estas cosas. Siempre lo hacía. ¿Cuándo se convirtió eso en mi obligación? Esa noche, después de la fiesta, cuando todos ya se habían acostado, estaba sola en la cocina terminando de lavar los platos. Era casi medianoche, tenía los pies hinchados, me dolía la espalda y me sentía como una criada que nunca tenía un día libre.
Fue entonces cuando tuve mi primer ataque de llanto de verdad desde que llegué. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por mi casa, que había vendido a bajo precio porque quería deshacerme de ella cuanto antes. Lloré por mis amigos del grupo de mayores, que ahora estaban demasiado lejos para visitarme. Lloré por mi independencia económica, porque sí, tenía mi propio dinero, pero ahora dependía de Lucy incluso para comprar medicinas en la farmacia. Pero, sobre todo, lloré por quien había sido y quien ya no era. ¿Sabes quién era antes? Era Geralda María, una maestra jubilada que impartía clases de alfabetización para adultos en el centro comunitario. Era la mujer que organizaba bingos benéficos en la iglesia. Era la que cuidaba el jardín más bonito de la calle. Era la que leía 2 libros al mes y comentaba literatura con el grupo de lectura de los jueves. ¿Y en quién me había convertido? En la madre de Lucy, la abuela que vive al lado, la señora Geralda, la que ayuda con los niños. Había perdido mi nombre, mi identidad, mis sueños. Me había convertido en un cómplice en la vida de los demás. Las cosas empeoraron cuando empecé a notar cómo Lucy hablaba de mí con otras personas. Un día la oí hablando por teléfono con una amiga. Imagínate, mi madre está aquí en casa. Es una bendición, se encarga de todo. A los niños les encanta. Nuestra vida se ha vuelto mucho más fácil para ellos. Y para mí, la vida se había convertido en una pesadilla de obligaciones no elegidas y expectativas agobiantes. Pero ¿sabes qué era peor que todo eso? Era no poder quejarme, porque cada vez que mostraba alguna insatisfacción, oía la misma respuesta, pero, mamá, ¿no te tratan bien aquí? ¿Tienes casa, comida, cariño? Como si el cariño fuera moneda de cambio para la libertad. Una tarde hablaba por teléfono con mi hermana Tina. Me preguntó, bueno, Geralda, ¿cómo va esta nueva vida? Dudé un momento y le dije, ay, Tina, a veces echo de menos mi casita. Me interrumpió, Geraldada, por Dios, ¿de qué te quejas? Tu hija te recibió con tanto cariño y aquí estás quejándote. Incluso mi propia hermana se había creído la idea de que debería estar eternamente agradecida porque me cuidaran. Pero no me estaban cuidando, me estaban utilizando. La diferencia es que cuando cuidas a alguien, preservas su dignidad y autonomía. Cuando utilizas a alguien, lo reduces a una función. Y yo había quedado reducida al papel de criada, niñera y cocinera, todo disfrazado de amor familiar. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido el error más grave de mi vida. No fue el error de mudarme con mi hija, eso podría haber funcionado. El error fue aceptar desaparecer en el proceso. Pero ¿quieres saber la parte más dolorosa de toda esta historia? Fue la soledad. Estaba rodeada de gente todo el tiempo, pero me sentía más sola que cuando vivía sola. Porque cuando vives sola, tienes la compañía de ti misma, pero cuando pierdes tu identidad, ni siquiera la tienes. Era como estar muerta, pero aún respirando. Hay momentos en la vida que son como una bofetada a la realidad. Para mí, ese momento llegó un martes de septiembre, de una forma que jamás imaginé. Estaba en la cocina preparando la comida, como siempre, cuando sonó el teléfono. Fue una llamada que lo cambiaría todo. Hola, señora Geralda, soy Carmen del centro comunitario. Me dio un vuelco el corazón. Carmen había sido mi compañera en las clases de alfabetización para adultos durante más de 10 años. Carmen, te extraño mucho. ¿Cómo estás? Ay, señora Geralda, estoy bien, pero le llamo con una triste noticia. ¿Recuerda al señor Benedito, el hombre al que enseñó a leer hace unos años? Claro que sí. Benedito era un hombre de 65 años que nunca había aprendido a leer. Había trabajado como albañil toda su vida y vino a mí avergonzado, diciendo que quería aprender para poder leer la Biblia. Si me acuerdo. Carmen. ¿Qué pasó? Falleció la semana pasada, señora Geralda. ¿Y sabe qué me pidió que hiciera antes de morir? Me pidió que la llamara para darle las gracias.
Dijo que usted le había cambiado la vida, que después de aprender a leer se sintió un hombre completo. Tuve que sentarme. Empecé a llorar allí mismo, en la cocina de Lucy, con el teléfono en la mano temblorosa, y además, señora Geralda, su familia le dejó una cartita que le escribió. ¿Puedo leerla? Con la voz entrecortada. Dije que sí. Profesora Geralda, gracias por enseñarme que nunca es tarde para aprender. Lo que hizo por mí es invaluable. Ahora leo la Biblia todos los días e incluso les escribo cartas a mis nietos. Me dio una nueva vida. Que Dios la bendiga siempre. Su alumno por siempre, Benedito. Al colgar el teléfono, lloré como no había llorado en meses, pero no era solo tristeza, también era un profundo dolor al reconocer que había sido importante en la vida de muchas personas. Había marcado la diferencia en el mundo, tenía un propósito, una identidad, un valor que iba mucho más allá de cocinar y limpiar para mi familia. ¿Y qué estaba haciendo ahora? Estaba desperdiciando mis últimos años de trabajo sirviendo desayunos y lavando la ropa interior de Robert. Esa tarde, mientras esperaba a Pedrino a salir del colegio, me senté en un banco de la plaza frente al colegio y reflexioné profundamente. Tenía 73 años. Con suerte, aún me quedaban 10 o 15 años de vida activa por delante. ¿Y cómo estaba empleando esos preciosos años? Siendo una sombra de la mujer que un día fui. El filósofo Séneca, a quien estudié en la universidad, dijo una vez, no es que tengamos poco tiempo de vida, sino que desperdiciamos mucho. Estaba desperdiciando mis últimos años, y peor aún, los estaba desperdiciando voluntariamente. Fue allí, en ese banco de la plaza, viendo a los niños jugar y a los pájaros volar libres, que tomé una decisión que me asustó incluso a mí misma. Iba a recuperar mi vida. Aún no sabía cómo, pero sabía que lo haría. Cuando llegué a casa con Pedrino, Lucy estaba en la sala trabajando en la computadora. Respiré hondo y le dije, hija, necesito hablar contigo. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Habla, mamá, pero rápido porque tengo una reunión en 10 minutos. Lucy, detente y mírame. Esta vez, el tono de mi voz la hizo levantar la vista. Probablemente era la primera vez en meses que le hablaba con firmeza. Quiero volver a mi ciudad de siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucy me miró como si hubiera dicho que quería volar a la luna. ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Pasó algo? Da la casualidad de que ya no soy yo misma aquí. Pero, mamá, ¿no estás bien cuidada? Tienes todo lo que necesitas. Lucy, la interrumpí. No necesito todo lo que tengo. Necesito ser quien soy. Me miró con la mirada perdida. Para ella, eso no tenía ningún sentido. Después de todo, desde un punto de vista práctico, estaba bien. Tenía casa, comida, seguridad, compañía. Pero, ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha perdido su identidad lo que significa vivir sin propósito? ¿Cómo le explicas que la seguridad sin libertad es solo una prisión cómoda? Mamá, estás siendo dramática. ¿Quieres que me tome unos días libres para que podamos hablar mejor? No. Lucy, estoy siendo realista. Por primera vez en meses, estoy siendo realista. Esa noche, yacía en mi cama en la habitación sin ventanas y pensaba en todo lo que había sucedido. La llamada de Carmen había sido como una llamada del universo, un recordatorio de quién era realmente. Yo era Geralda Maria, no la madre de Lucy ni la abuela que ayuda. Era una mujer que había enseñado a leer a docenas de personas, que había criado a 2 hijos maravillosos, que había estado felizmente casada durante casi 50 años, que tenía sueños, opiniones y deseos propios. Y era hora de recordárselo al mundo, y especialmente a mí misma, a mí mismo. Una vez escuché que no hay mayor agonía que llevar una historia no contada dentro de ti. Llevaba la historia de la mujer que aún podía ser, pero que estaba escondida bajo ollas y sartenes y los pañales de mis nietos. Era hora de contar esa historia de nuevo.
Si crees que decidir cambiar tu vida es la parte más difícil, te equivocas. La parte más difícil es enfrentar la resistencia de quienes se benefician de tu encarcelamiento. En los días posteriores a nuestra conversación, Lucy inició una verdadera campaña para convencerme de que desistiera, y se le daba bien. Después de todo, era abogada y sabía argumentar. Primero, la estrategia de la culpa, mamá. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿quieres irte así? Hemos remodelado la habitación, comprado muebles nuevos. Cuando eso no funcionó, recurrió al miedo, mamá. Tienes 73 años, ¿y si pasa algo? ¿Y si te enfermas y no hay nadie que te ayude? Y como me mantuve firme, sacó la artillería pesada, mamá. Los niños estarán destrozados. Pedrino me preguntó ayer si había hecho algo malo para que la abuela quisiera irse. Eso último casi me destroza, porque quería mucho a mis nietos y lo último que quería era hacerles daño. Pero fue entonces cuando recordé algo que leí en una revista cuando aún era profesora. Un artículo sobre aviones decía que las instrucciones de seguridad siempre decían, ponte la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás, porque si te desmayas por falta de aire, no podrás ayudar a nadie más. Llevaba meses desmayándome por falta de aire. Si no me ponía la máscara pronto, no podría ser abuela, madre ni nada para nadie. Robert también se unió a la campaña. Un día me llamó para una charla de hombre a hombre, como él lo expresó. Nos sentamos en el porche y me dijo, señora Geralda, sé que a veces la rutina aquí es ajetreada, pero usted es muy importante para nuestra familia. Sin usted, nuestra vida se vuelve un caos. Eso era precisamente lo que ya no quería ser, indispensable para mantener organizado el caos ajeno. Robert, le dije, vivías muy bien antes de mi llegada y vivirás muy bien después de mi partida. Pero, señora Geralda, ¿quién cuidará de los niños cuando Lucy viaje? ¿Quién preparará ese stroganoff suyo que tanto les encanta? ¿Te diste cuenta? En ningún momento nadie me preguntó qué quería. En ningún momento nadie se preocupó por mi felicidad. Todo giraba en torno a cómo les afectaría mi partida. Una vez fui a ver a un psicólogo hablando sobre la diferencia entre el amor verdadero y el amor posesivo. El amor verdadero quiere lo mejor para la persona que amas, incluso si eso significa su ausencia. El amor posesivo busca la cercanía de la persona, incluso si es infeliz. Descubrí con dolor el tipo de amor que recibía de mi familia, pero la resistencia no solo venía de casa. Cuando llamé a mi hermana Tina para contarle mis planes, se horrorizó. Geralada, te has vuelto loca, tienes 73 años. ¿Cómo vas a vivir sola? ¿Y si te enfermas? ¿Y si un ladrón entra en tu casa? Era increíble cómo todos podían imaginar miles de tragedias que podrían sucederme viviendo sola, pero nadie veía la tragedia que ya me estaba sucediendo viviendo con otros. Tina, le dije, viví sola durante casi un año después de que murió Ernesto. No morí, pero estabas deprimida, descuidada. Estaba deprimida porque había perdido a mi esposo, no porque estuviera sola. Son cosas diferentes, pero ella no quería entender, así como nadie más quería entender. Lo más doloroso fue cuando Marcos llamó una noche para intentar disuadirme. Mamá, Lucy me contó esa locura tuya. No puedes hablar en serio, Marcos. ¿Por qué es una locura que yo quiera tener mi propia casa? Porque no la necesitas, mamá. Allí estás bien cuidada. Marcos, dije intentando mantener la calma. Estar bien cuidada no es lo mismo que estar bien. Puedo tener comida, techo y seguridad, pero no estoy viviendo. ¡Ay, mamá! ¡Qué dramática eres! Siempre era la misma respuesta, dramática, como si querer controlar tu propia vida fuera un drama. Pero el peor momento de resistencia llegó una noche, 2 semanas después de mi decisión. Estaba en la cocina terminando de fregar los platos de la cena cuando oí a Lucy y Robert hablando en la sala. No sabían que los escuchaba. Ya no sé qué hacer con ella. Robert, decía Lucy, esta idea de volver no desaparece. Quizás sea solo la edad.
Robert respondió. Mi abuela también se puso un poco testaruda al final. ¿Crees que está empezando a tener, ya sabes, problemas de cabeza? Se me heló la sangre. Estaban cuestionando mi cordura simplemente porque quería tener autonomía sobre mi propia vida. No sé, cariño. Quizá deberíamos hablar con un médico. A veces estos cambios repentinos de personalidad pueden ser señal de... No pude escuchar más. Volví a mi habitación, cerré la puerta y lloré de rabia e indignación. Estaban considerando la posibilidad de que tuviera demencia solo porque quería recuperar mi independencia. Era más fácil creer que estaba enferma que aceptar que me estaban tratando mal. Esa noche tomé una decisión definitiva, ya no iba a esperar la aprobación de nadie. Ya no iba a intentar convencer a nadie, simplemente iba a actuar. A la mañana siguiente, mientras todos se marchaban, Robert a trabajar, Lucy a una reunión fuera de la oficina, los niños a la escuela, hice algo que no había hecho en meses, llamé a una inmobiliaria de mi ciudad natal. Buenos días. Me gustaría alquilar un pequeño apartamento de una habitación. Claro. Señora. ¿Cuándo lo necesita? Lo antes posible. Al colgar, sentí una sensación que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Pero sabía que la guerra apenas empezaba, porque había aprendido algo en todos esos meses. Quienes se benefician de tu anulación nunca te lo pondrán fácil para liberarte. La libertad es lo que haces con lo que han hecho de ti, y eso es precisamente lo que estaba a punto de descubrir, qué hacer con lo que han hecho de mí. Hay un dicho que dice, la necesidad es la madre de la invención. En mi caso, la necesidad de recuperar mi dignidad fue la madre de mi valentía. Desde el momento en que decidí actuar, todo cambió. Fue como si hubiera despertado de un sueño profundo y por fin viera la realidad con claridad. Primero, me ocupé de la parte práctica. Llamé a Marcos y, sin dar pie a discusiones, le dije, Marcos, necesito que me ayudes a encontrar un piso de alquiler. No te pido tu opinión sobre la decisión, ya está tomada. Te pido ayuda como hijo. El tono firme de mi voz debió de sobresaltarlo, porque por primera vez en meses, no intentó convencerme de lo contrario. Bueno, mamá, veré qué encuentro. A los 3 días, me llamó con 2 opciones. Elegí un pequeño apartamento de una habitación en una calle tranquila cerca del centro. No era grande, no era lujoso, pero tenía 2 cosas que no había tenido durante meses, una ventana en la sala y una cocina propia. Cuando le dije a Lucy que ya había alquilado el apartamento, palideció. Mamá, hiciste esto a nuestras espaldas. ¿Cómo pudiste tomar una decisión así sin consultarnos? Luke, respondí con calma, tengo 73 años, he criado 2 hijos, he trabajado más de 40 años, llevo casada casi 50. No necesito consultar a nadie para decidir dónde quiero vivir. Pero, mamá, tú no tienes que. Hija mía, la decisión ya está tomada. Era la primera vez en meses que me sentía realmente en control de mi vida. Pero lo más difícil estaba por venir, enfrentar la culpa que intentaban imponerme. Lucy comenzó una campaña de chantaje emocional que duró semanas. Mamá, los niños preguntan por qué la abuela ya no los quiere. Mamá, no puedo entender cómo puedes ser tan desagradecida. Mamá, todos pensarán que somos niños malos. Con cada frase como esa, sentía una puñalada en el pecho, porque aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, todavía me dolía lastimarlos. Fue entonces cuando recordé una conversación que tuve hace años con una psicóloga durante el difícil periodo después de la muerte de Ernesto. Ella me dijo algo que no entendí del todo en ese momento. Doña Geralda, a veces la mayor prueba de amor que podemos darle a alguien es enseñarle a vivir sin nosotros. Ahora lo entendía perfectamente. No estaba abandonando a mi familia. Les estaba enseñando a valorarme. Les estaba mostrando que ser abuela y madre no significaba ser esclava. Estaba dando ejemplo de que es posible envejecer con dignidad y autonomía. Una semana antes de la mudanza, me senté con mis nietos para explicarles la situación.
Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. La abuela va a vivir en una casita propia, les dije a Pedro y a Julia, pero eso no significa que la abuela ya no los quiera. Pedro, que tenía 8 años, preguntó, pero abuela, ¿por qué ya no quieres vivir con nosotros? ¿Cómo le explicas a un niño que los adultos a veces toman decisiones difíciles no por falta de amor, sino por un exceso de amor propio? Pedro, dije, la abuela necesita tener un pequeño lugar propio para poder ser la mejor abuela que pueda ser para ti. Cuando tenemos nuestro propio espacio, somos más felices, y cuando somos más felices, podemos amar mejor. Julia, que era mayor, lo entendió mejor. Abuela, ¿vas a estar sola? No, mi amor, voy a estar sola. Es diferente. Y realmente fue diferente, porque por primera vez en meses iba a volver a tener la compañía de la persona más importante de mi vida, yo misma. El día de la mudanza fue emocionalmente devastador, pero también liberador. Marcos vino a recogerme, Lucy lloró, y confieso que yo también lloré, pero eran lágrimas distintas a las que había derramado en los últimos meses. Eran las lágrimas de alguien que estaba haciendo algo difícil, pero necesario. En el coche, Marcos me preguntó, mamá, ¿estás segura de esto? Marcos, respondí, por primera vez en mucho tiempo, estoy segura de algo. Cuando llegamos al apartamento y abrimos la puerta, sentí una emoción indescriptible. Era pequeño, sencillo y sin muebles, pero era mío. Cada centímetro cuadrado de ese espacio era mío para decidir qué hacer con él. Esa primera noche, tumbada en el colchón que Marcos había improvisado en el suelo de la sala, miré por la ventana y sexta las estrellas. Hacía meses que no veía estrellas. En la habitación de Lucy, solo había una claraboya que dejaba ver un pequeño trozo de cielo. Allí, mirando el cielo infinito, supe que había hecho lo correcto. Recordé aquella frase, lo que no me mata, me hace más fuerte. Los últimos meses casi me habían matado psicológicamente, pero había sobrevivido y ahora estaba más fuerte que nunca. Era hora de descubrir quién podría ser a los 73 años, cuando por fin volviera a tener las riendas de mi vida. ¿Quieres saber cuál fue el primer acto de mi nueva vida? Dormir hasta las 10 de la mañana. Parece una tontería, pero para alguien que se pasaba meses despertándose a las 6 de la mañana para servir el desayuno, dormir hasta tarde era casi un acto revolucionario. En mi segundo día en mi apartamento, llamé a Carmen desde el centro comunitario. Carmen, soy Geralda. Quiero volver a dar clases de alfabetización. Señora Geralda, qué bien. ¿Cuándo quiere empezar? Mañana, si es posible. Y así lo hice. El lunes siguiente, volví al aula, enseñando a leer a adultos. El primer alumno que acepté fue Jo, un hombre de 60 años que trabajaba de portero y quería aprender a leer para ayudar a su nieto con las tareas. Cuando vi a Jo sujetando el lápiz con esas manos callosas, intentando formar sus primeras palabras, comprendí algo fundamental: había vuelto. Ya no era la madre de Lucy ni la abuela que ayuda. Volví a ser la profesora Geralda. Tenía propósito, identidad y autoestima. Durante las primeras semanas, establecí una rutina que era solo mía. Me despertaba cuando quería, desayunaba leyendo el periódico, un placer que no había tenido en meses. Iba a clases en el centro comunitario, llegaba a casa, almorzaba viendo mi programa favorito y por la tarde leía o cosía. Parece simple, pero no te imaginas el poder de elegir tu propia rutina después de meses de estar sujeta a las órdenes de los demás. ¿Y sabes qué pasó? Empecé a sentirme viva de nuevo. Pero no crean que fue fácil. Hubo momentos de soledad. Sí, hubo tardes en las que me sorprendí pensando en la risa de mis nietos y extrañándolos. Hubo noches en las que el silencio del apartamento me asustó. Pero ¿saben qué era diferente ahora? La soledad era una elección, no una imposición. Y cuando la soledad es una elección, se convierte en soledad, que es algo completamente diferente. 3 meses después de mudarnos,
ocurrió algo maravilloso. Lucy me llamó. No para quejarse, ni para convencerme de que volviera, sino para disculparse. Mamá, dijo. Solo estaba pensando que no te traté muy bien cuando vivías aquí. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía que tenía razón al irme. Y sabes qué, mamá, desde que te fuiste, Robert y yo hemos tenido que organizarnos mejor, dividir las tareas, enseñar a los niños a ser más independientes. Al final, ha sido bueno para todos. Era justo lo que esperaba. Cuando dejas de resolver los problemas de los demás, aprenden a resolverlos ellos mismos, y a menudo lo hacen mejor de lo que imaginaban. Pero la transformación más importante no fue en mi familia, sino en mí misma. 6 meses después de mi regreso, estaba irreconocible, no físicamente, aunque había perdido peso y mi postura había mejorado, sino emocional y espiritualmente. Era una persona completamente nueva. Empecé a pintar de nuevo, algo que no había hecho en años. Me uní a un grupo de senderismo para personas mayores, hice nuevos amigos y empecé a viajar escapadas de fin de semana a ciudades históricas. Una tarde, estaba en el grupo de lectura de mi biblioteca. Sí, yo también he vuelto a mi grupo de lectura, cuando entró una señora nueva, parecía perdida, triste. Durante el descanso, me acerqué a hablar con ella. Me llamo Geralda. ¿Es mi primera vez aquí? Sí, respondió tímidamente. Me llamo Elena. Me acabo de mudar. Vine a vivir con mi hija después de que enviudó, pero no está funcionando muy bien. Mi corazón se aceleró. Era como si me estuviera mirando a mí misma un año atrás. ¿Quieres hablar de ello, Elena? Pregunté, y así fue como conocí a Elena, que se convirtió en una de mis mejores amigas. Su historia era casi idéntica a la mía, había perdido su identidad al vivir con sus hijos, convirtiéndose en una criada no remunerada disfrazada de madre amorosa. Ayudar a Elena a encontrar su propio camino de regreso a la independencia fue una de las experiencias más gratificantes de mi nueva vida. Era como si le estuviera devolviendo al universo lo que me había dado, la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy, 1 año y medio después de mi escape, como cariñosamente la llamo, puedo decir con absoluta certeza, fue la mejor decisión de mi vida. No solo recuperé mi identidad, sino que también descubrí partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Descubrí que, a mis 73 años, todavía puedo aprender cosas nuevas, hacer nuevos amigos y tener nuevos sueños. Y mi relación con mi familia es mejor que nunca. Lucy me visita una vez al mes, y esas visitas son genuinas, tiempo de calidad, no obligaciones estresantes. Mis nietos me llaman cada semana para contarme las novedades del colegio. Robert, aunque parezca increíble, me pide consejos sobre la crianza de los hijos. Ha aprendido a verme como una persona con experiencia valiosa, no solo como mano de obra gratuita. Marcos también ha cambiado. El otro día me dijo, mamá, admiro mucho tu valentía. Creo que seguiré tu ejemplo cuando me toque. Lo que más me enorgullece es saber que mi historia ha inspirado a otras. Elena no fue la única. Gracias al boca a boca, conocí a varias mujeres de mi edad que estaban pasando por lo mismo. Algunas tuvieron el coraje de cambiar, otras seguían atrapadas en el miedo y la culpa. A estas mujeres y a todos los que ven esto, quiero dejarles un mensaje muy claro. Nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para recuperar la dignidad, nunca es tarde para volver a ser uno mismo. La sociedad nos enseña que en la vejez debemos agradecer cualquier atención, cualquier pequeño rincón de espacio que se nos ofrezca, pero eso es mentira. Envejecer no significa desaparecer. Envejecer significa acumular experiencia, sabiduría y el derecho a usarla como mejor nos parezca. El filósofo romano Marco Aurelio escribió, se necesita muy poco para ser feliz. Y es cierto, soy mucho más feliz en mi sencillo apartamento, con la rutina que yo mismo elegí, que en esa gran casa sirviendo a los demás.
Porque la felicidad no proviene de la comodidad material, la felicidad proviene de la libertad de ser quien realmente eres. Si tienes padres mayores, pregúntales qué quieren, no qué crees que es mejor para ellos. Si eres una persona mayor que vive en una situación similar a la mía, debes saber que tienes derecho a elegir. No eres un niño que necesita que lo cuiden. Eres un adulto con derecho a la autonomía, y si alguien intenta convencerte de que eres egoísta por querer controlar tu propia vida, recuerda, no hay amor verdadero sin respeto a la individualidad. Mi historia no trata de ingratitud ni de falta de amor familiar, sino de dignidad humana. Trata del derecho de todo ser humano, sin importar su edad, a elegir cómo quiere vivir sus últimos años. Elegí vivir como Geralda Maria, no como la madre de alguien, ni como la abuela de alguien, sino como yo misma. ¿Y tú? ¿Cómo eliges vivir? La historia de Geralda te conmovió. Deja un comentario abajo y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Difundamos la idea de que la verdadera independencia no tiene edad.